En el programa anterior, hay una forma de mirar el tiempo que no lo ve como una línea de avanzar sin volver atrás, sino como un latido que se repite, como una respiración inmensa en la que todo nace, crece, se transforma, se oscurece y vuelve a comenzar. No es una idea moderna, ni siquiera reciente, es una intuición muy antigua que aparece en distintas culturas, pero que en los textos sánscritos toma una forma especialmente clara y profunda. Allí el tiempo no es una flecha, es un ciclo, y ese ciclo no habla solo del mundo, habla también del ser humano. Porque cuando el tiempo se entiende como ciclo, la historia deja de ser una acumulación de hechos y se convierte en un movimiento de conciencia. No se trata solo de lo que ocurre fuera, sino de cómo el ser humano se relaciona consigo mismo en cada etapa. Hay momentos de claridad, momentos de separación, de fragmentación y otros de olvido. Y cada uno de esos momentos forma parte de una misma respiración. A esas grandes etapas del tiempo, los antiguos los llamaron yugas. La palabra yuga en sánscrito significa edad, era, periodo, pero también sugiere algo más profundo, un estado del mundo y del ser humano al mismo tiempo. No es solo una época histórica, es una forma de vivir la conciencia. Por eso los yugas no describen únicamente lo que ocurre fuera, describen también cómo se siente la vida dentro de cada etapa. Según esa tradición, el ciclo completo se divide en 4 edades que se suceden siempre en el mismo orden, como si fueran las estaciones de una misma realidad. Primero aparece la edad de la verdad, donde todo está en equilibrio. Después llega una ligera separación, donde la unidad empieza a diferenciarse. Más tarde surge la fragmentación, donde la dualidad se vuelve dominante. Y finalmente aparece la etapa más densa, donde el recuerdo queda oculto y la conciencia parece alejarse de sí misma. Estas 4 edades son Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. 4 momentos distintos de una misma respiración. 4 formas de vivir la relación entre el ser humano y su propia conciencia. No son compartimientos aislados, son una continuidad, un descenso progresivo desde la claridad hacia la densidad y al mismo tiempo el inicio silencioso de un nuevo ascenso. Y lo más interesante de todo esto no es solo que los antiguos hablaran de estas edades, es que al escucharlas, algo dentro parece reconocerlas. Porque no suenan solo a historia lejana, suenan a algo que también vivimos. Hay momentos en los que uno se siente en paz sin esfuerzo, momentos en los que empieza a separarse, otros en los que se fragmenta y por último en los que se pierde entre el ruido. Y ahí es donde esta idea deja de ser teoría para convertirse en espejo. Porque si el tiempo respira, nosotros respiramos con él. Y quizá por eso al hablar de los yugas no estamos mirando solo el pasado del mundo. Estamos empezando a entender el presente que habitamos. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López.
Dentro del Kali Yuga, la tradición describe una serie de características que definen esta etapa no como una catástrofe repentina, sino como un estado progresivo en el que la conciencia se aleja de su centro. No es una oscuridad total, sino una reducción de la claridad, como si la luz siguiera existiendo, pero cubierta por capas que dificultan verlas. Estas características no hablan solo del mundo exterior, sino también de la forma en la que el ser humano se relaciona consigo mismo. En el Kali Yuga, el Dharma se reduce a una cuarta parte de su plenitud original. Esto significa que el orden natural de la vida ya no se percibe con claridad. Lo que antes era evidente, ahora necesita ser explicado. Lo que antes se sentía directamente, ahora se discute. La verdad deja de ser una experiencia compartida y pasa a convertirse en algo relativo. Aparecen múltiples interpretaciones que conviven sin un centro claro. Otra característica fundamental del Kali Yuga es el predominio del ego. El ser humano empieza a definirse principalmente por su identidad externa. La necesidad de afirmarse se vuelve más intensa porque la conexión interior ya no es estable. La identidad se construye desde la comparación, desde la diferencia, desde la necesidad de reconocimiento. No porque el ego sea algo negativo, sino porque ha pasado a ocupar el lugar central. También aparece el materialismo como forma dominante de comprender la realidad. La atención se dirige hacia lo tangible, hacia lo que se puede medir, poseer o mostrar. La espiritualidad no desaparece, pero pierde protagonismo. Se convierte en algo secundario, algo que se busca ocasionalmente, pero que no sostiene la vida cotidiana. La experiencia interior queda relegada frente a la experiencia externa. La confusión entre verdad y apariencia es otra señal clara de esta edad. La información se multiplica, pero la claridad no necesariamente aumenta. Diferentes visiones se presentan con la misma fuerza y el ser humano tiene dificultad para distinguir lo esencial. La mente se llena de estímulos y la atención se dispersa. La conciencia se mueve entre múltiples referencias sin encontrar un eje estable. El ruido constante define también el Kali Yuga. No solo ruido externo, sino interno. Pensamientos continuos, preocupaciones, estímulos permanentes. La velocidad aumenta y con ella la dificultad para sostener el silencio. Sin silencio, la experiencia interior se vuelve menos accesible. El ser humano permanece ocupado, pero no necesariamente presente. Otra característica importante es la desconexión entre conocimiento y sabiduría. El saber crece, la información se expande, pero eso no siempre se traduce en comprensión profunda. Se puede conocer mucho y, sin embargo, no sentirse en paz. La mente acumula, pero la conciencia no necesariamente se integra. Esta separación genera una sensación de vacío difícil de explicar. El Kali Yuga se define así como una etapa donde la separación domina la experiencia humana. La unidad no desaparece, pero queda oculta. La conciencia sigue presente, pero no guía de forma natural. El ser humano vive principalmente hacia afuera, aunque conserve la posibilidad de volver a mirar hacia adentro. Estas características no representan una condena, sino la descripción del punto más denso del ciclo, el lugar donde la conciencia parece haberse alejado al máximo
antes de iniciar su regreso. Si las características del Kali Yuga describen la naturaleza de esta etapa, las señales permiten reconocerla en la experiencia concreta. No se trata de interpretaciones abstractas, sino de manifestaciones visibles que aparecen cuando la separación se convierte en la forma habitual de vivir. Estas señales no están escondidas, se encuentran en lo cotidiano, en la manera en la que el ser humano se relaciona con el mundo y consigo mismo. Una de las señales más claras del Kali Yuga es la sobreinformación acompañada de desorientación. Nunca ha existido tanto acceso al conocimiento y, sin embargo, esa abundancia no siempre genera claridad. La información se acumula, se multiplica, se consume rápidamente, pero rara vez se integra. El ser humano sabe más, pero no necesariamente comprende mejor. La mente se llena de datos mientras la sabiduría queda relegada. Otra señal evidente es la velocidad constante. Todo se acelera, las decisiones se toman rápido, las respuestas se exigen inmediatas, la atención cambia continuamente. La vida se organiza alrededor de la urgencia. Este ritmo dificulta la reflexión y debilita la presencia. El ser humano se mantiene ocupado, pero no necesariamente consciente. El movimiento sustituye a la comprensión. También aparece la desconexión interior. A pesar de los avances externos, muchas personas experimentan una sensación difícil de definir, como si algo faltara. No es necesariamente un problema visible, sino una inquietud silenciosa. Todo funciona, pero no siempre se siente pleno. Esta desconexión no surge por ausencia de recursos, sino por la pérdida del contacto con el interior. Las relaciones humanas también reflejan esta etapa. La comunicación se multiplica, pero la profundidad disminuye. Es fácil conectar, pero más difícil sostener la presencia. Se comparte mucho, pero no siempre se comprende. El vínculo se vuelve más rápido, más inmediato, pero también más frágil. La conexión exterior no siempre implica cercanía interior. Otra señal del Kali Yuga es la necesidad de validación externa. El valor personal se mide cada vez más desde fuera. La identidad se apoya en la aprobación, en la imagen, en el reconocimiento. Esto genera una búsqueda constante de confirmación. La estabilidad interior se debilita cuando depende de la respuesta externa. El ser humano se define por cómo es visto. También se observa la fragmentación interior. Aparecen contradicciones entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se desea y lo que se vive. La dualidad se intensifica. La mente y la experiencia no siempre coinciden. Esta división genera tensión interna y dificulta la coherencia. El ser humano vive dividido entre diferentes referencias. El Kali Yuga se reconoce así en estas señales: exceso de información sin claridad, velocidad sin dirección, conexión externa sin profundidad, identidad basada en lo visible, fragmentación interior. No son anomalías aisladas, sino manifestaciones coherentes con una etapa donde la conciencia se ha desplazado hacia afuera. Estas señales no solo describen el mundo,
también reflejan el punto del ciclo en el que la humanidad se encuentra. Dentro del propio Kali Yuga, cuando ya se han reconocido sus características y sus señales, aparece algo que cambia completamente la perspectiva. Porque si esta es la etapa más densa, la más separada, la más confusa, entonces también es la que ofrece una posibilidad distinta. No porque sea más fácil, sino precisamente porque es la más difícil. Y esa dificultad es la que le da su potencia. El Kali Yuga es descrito como la edad donde la conciencia se ha alejado al máximo de la unidad. Eso significa que el recuerdo ya no es natural, ya no surge espontáneamente. La claridad no se hereda, la conexión no viene dada. Todo eso tiene que ser buscado, sostenido, elegido. Y ahí es donde aparece la oportunidad, porque cuando algo no es automático, cada vez que ocurre lo hace con plena conciencia. En las edades anteriores, la conexión con lo esencial era más accesible. La unidad estaba más presente, la claridad guiaba y la conciencia se sostenía con menos esfuerzo. En el Kali Yuga, en cambio, la conciencia debe abrirse paso entre el ruido, entre la confusión y la dispersión, y eso convierte cualquier gesto de claridad en algo significativo, no por su tamaño, sino por el contexto en el que aparece. Por eso se dice que en esta era, incluso pequeños actos de conciencia tienen un valor especial. Detenerse, observar, actuar desde la coherencia, recordar lo esencial. Todo eso requiere un esfuerzo mayor que en otras etapas. No porque sea complicado en sí mismo, sino porque el entorno empuja en sentido contrario. La inercia general favorece la dispersión y cualquier movimiento hacia el centro rompe esa dinámica. El Kali Yuga también representa el momento en el que la conciencia se vuelve individual. Ya no depende de estructuras colectivas ni de estados naturales compartidos. Cada ser humano tiene que encontrar su propio equilibrio. La espiritualidad deja de ser algo heredado y se convierte en una experiencia personal. La claridad no se impone, se descubre. Esto convierte esta etapa en una oportunidad de despertar consciente. No un despertar espectacular ni necesariamente visible, sino un proceso silencioso. Cada vez que alguien reconoce su interior en medio del ruido, cada vez que alguien actúa desde la coherencia en medio de la confusión, se produce un movimiento que no depende del entorno. La conciencia se abre paso desde dentro. El Kali Yuga, por tanto, no es solo la etapa más densa del ciclo, también es el punto donde comienza el cambio. Cuando la separación alcanza su máximo, el movimiento solo puede invertirse. La conciencia que parecía alejada empieza a recordar, no de forma colectiva inmediata, sino a través de pequeñas aperturas individuales. Esta es la paradoja del Kali Yuga. Es la edad más oscura, pero también la que da mayor valor a la luz. No porque la luz sea más intensa, sino porque aparece en un entorno donde no es dominante. Cada gesto consciente adquiere profundidad, cada recuerdo tiene peso, cada instante de claridad rompe la inercia de la separación. Así, el Kali Yuga no solo representa el descenso final del ciclo,
sino también el inicio silencioso del regreso. La conciencia ha llegado al punto más lejano y desde ahí comienza a recordar, no como algo impuesto, sino como una posibilidad abierta que cada ser humano puede reconocer. Después de comprender las características del Kali Yuga y después de reconocer sus señales en el mundo, aparece una comprensión aún más profunda que transforma completamente la forma de mirarlo. Porque hasta ahora hemos hablado del Kali Yuga como una edad del tiempo, como una etapa que vive la humanidad, pero los propios textos y su interpretación más íntima permiten verlo también como un estado del ser humano. El Kali Yuga no es solo un periodo histórico o cósmico, es también una forma de vivir la conciencia. Es el momento en el que el ser humano se identifica completamente con lo externo y pierde la referencia interior. No porque ésta desaparezca, sino porque deja de ocupar el centro. La separación que en esta etapa domina la experiencia colectiva puede reconocerse también en la experiencia individual. Esto significa que el Kali Yuga no solo se manifiesta en el mundo, sino en la forma en la que cada persona vive dentro de él. Aparece cuando la atención se dispersa continuamente, cuando el silencio se vuelve incómodo, cuando la identidad depende de lo externo y cuando la mente no se detiene. No como un problema puntual, sino como una manera habitual de vivir. El ruido constante, descrito como una característica de esta era, puede reconocerse también como un estado interior. Pensamientos continuos, estímulos permanentes, dificultad para sostener la presencia. La conciencia se mueve de un punto a otro sin estabilidad. El ser humano permanece ocupado, pero no necesariamente conectado consigo mismo. La fragmentación se vive internamente. Contradicciones entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se desea y lo que se hace. La dualidad no solo está fuera, sino dentro. Esta división interior refleja el mismo proceso descrito para el Kali Yuga, la separación de la unidad original. Pero esta comprensión abre una puerta importante. Si el Kali Yuga es también un estado interno, entonces no depende exclusivamente del tiempo ni del mundo. Puede reconocerse, observarse y, en cierta medida, trascenderse individualmente. La persona puede vivir en el Kali Yuga externo sin reproducir completamente su estado interno. Esto no significa salir del mundo ni aislarse, sino habitarlo de otra manera. La atención puede volver al interior, el silencio puede recuperarse, la identidad puede dejar de depender exclusivamente de lo externo. El entorno continúa siendo el mismo, pero la experiencia cambia. El Kali Yuga, entendido como estado interno, permite comprender que esta era no es solo una condición inevitable, sino también un punto de conciencia. El ser humano puede vivir completamente absorbido por la separación o puede reconocerla. Y ese reconocimiento ya introduce un cambio. Así, el Kali Yuga deja de ser solo una etapa del tiempo para convertirse también en un espejo, un reflejo de cómo la conciencia se dispersa cuando se identifica con lo externo y de cómo puede comenzar a recogerse cuando vuelve a observarse. La era continúa, pero la experiencia del ser humano dentro de ella puede transformarse.
Después de recorrer las características del Kali Yuga, de reconocer sus señales y de comprender que también puede vivirse como un estado interno, surge de forma natural una pregunta que ha acompañado siempre a esta enseñanza. ¿En qué punto de esta era nos encontramos? ¿Estamos al principio, en pleno desarrollo o cerca del final? La tradición ofrece una referencia simbólica. Se dice que el Kali Yuga tiene una duración de 432.000 años y que su inicio se sitúa aproximadamente en el año 3102 antes de nuestra era. Si se toma esa cronología literalmente, el ciclo apenas habría comenzado en términos de tiempo. Sin embargo, esta lectura pertenece a la interpretación tradicional, no a una medición verificable. No hay una forma objetiva de determinar en qué punto exacto nos encontramos dentro de esa duración. Por eso, a lo largo del tiempo han surgido distintas interpretaciones. Algunos sostienen que el Kali Yuga se encuentra todavía en sus primeras fases. Otros consideran que ya estamos en un periodo avanzado. También existen lecturas que proponen ciclos más cortos o subciclos dentro del propio Kali Yuga. Estas diferencias muestran que no hay consenso definitivo. La cronología es simbólica y su interpretación varía. Esta incertidumbre no debilita la enseñanza, sino que la desplaza hacia un lugar más profundo. Porque si no se puede afirmar con certeza en qué punto del ciclo estamos, la atención deja de centrarse en el calendario y se dirige hacia la experiencia. El Kali Yuga deja de ser una cuestión de fechas y se convierte en una cuestión de conciencia. La pregunta entonces cambia de forma. Ya no se trata tanto de cuándo terminará esta era, sino de cómo se vive dentro de ella. El final del Kali Yuga, entendido como cambio de conciencia, no depende únicamente de un acontecimiento global. Puede comenzar de forma individual cuando la separación deja de ser absoluta y la conciencia empieza a recordar su centro. Esto no significa que el ciclo externo desaparezca, sino que la experiencia interna puede transformarse antes de que el ciclo concluya. El ser humano puede vivir en una etapa densa del tiempo y, sin embargo, experimentar claridad. La era continúa, pero la conciencia no necesariamente permanece atrapada en su dinámica. Por eso, la pregunta sobre el final del Kali Yuga no tiene una respuesta definitiva. No se puede señalar una fecha ni un momento concreto. Lo que sí puede afirmarse es que esta etapa representa el punto más lejano del ciclo, y que todo ciclo, cuando alcanza su máximo descenso, comienza inevitablemente a invertirse. El Kali Yuga, visto desde esta perspectiva, no es sólo el final de una edad, sino el umbral de la siguiente. La conciencia ha llegado a su mayor separación y desde ese punto empieza a surgir el movimiento de regreso. No necesariamente de forma colectiva inmediata, sino como un proceso gradual que comienza en la experiencia individual y se expande lentamente. Reflexión. Vienen de la guerra, del hambre, de la inseguridad, de la violencia cotidiana que se normaliza hasta que deja de doler.
vienen de las violaciones, del miedo constante, de la certeza de que mañana puede ser peor que hoy. Atraviesan desiertos interminables, mares y océanos, jugándose la vida en cada paso, en cada ola, sabiendo que quizá no lleguen, pero sabiendo también que quedarse es morir despacio. Soportan por el camino todo tipo de vejaciones, maltratos e injusticias, muchas veces a manos de quienes dicen proteger fronteras, derechos y valores. Padres que se separan de sus familias con el corazón hecho jirones para intentar conseguirles un futuro más justo. Madres que se separan de sus hijos con la esperanza clavada en el pecho, confiando en que ese sacrificio les regale una vida más humana. Familias que se rompen no por capricho, sino para huir de la miseria, de la injusticia y de la sinrazón de un mundo que ya no les deja sitio. Y los que consiguen llegar al destino soñado se encuentran con la frialdad, con la falta de empatía, con el desaire y con la barrera invisible, pero durísima, del que se siente superior. Los superiores se defienden con falsos pretextos, que vienen a quitarnos lo nuestro, que traen enfermedades, que generan problemas, que no se adaptan, que quieren imponer sus normas. Dicen que esta tierra no los quieren ni ver, como si la tierra tuviera dueño. Y eso lo dicen muchos de los que van a misa de 12, los domingos y fiestas de guardar, los que miran por encima del hombro a su propio vecino por comprar en rebajas. Y ahora incluso los que compran en rebajas miran con desprecio a los que ni siquiera pueden ir a comprar. Porque si eran pocos, parió la abuela, y ahora se suman los espirituales, los del golpe de pecho aromatizado con inciensos de marca, los que no pisan una iglesia, pero sí meditan guiadamente, convencidos de estar despiertos mientras duermen profundamente la empatía. Y todos, absolutamente todos, repiten la misma frase como un mantra miserable. El que los quiera, que se los lleve a su casa. Siempre hay alguna excepción, claro, porque la excepción admite la regla y sirve para tranquilizar la conciencia. ¡Vienen a robar!, gritan unos. ¡Nos quieren imponer sus normas!, vociferan otros. ¡Son violadores!, aseguran muchos, sin datos, sin contexto, sin pudor. Y uno no puede evitar preguntarse qué dirían los que hoy llegan si pudieran hablar del tiempo en que los superiores fuimos a sus tierras a robarles las riquezas, a imponer nuestra religión y a violar a sus mujeres e hijas. Claro, eso era distinto. Siempre lo es cuando lo hace uno. Hablan de que vienen sin contrato, sin trabajo y sin papeles. Pero para tener contrato y trabajo necesitan papeles, y sin papeles no hay ni contrato ni trabajo. Una rueda perfecta diseñada para que nunca gire. ¿Cómo rompemos esa rueda? Nadie lo explica. Y cuando se intenta dar una solución, entonces tampoco están de acuerdo, porque si se plantea regularizar a quienes ya están aquí para que trabajen legalmente, coticen y vivan con dignidad, se denuncia el acto como si en ello les fuera la vida. Se habla de oscuros intereses, de conspiraciones, de peligros invisibles que nunca se concretan, solo se insinúan. Porque el miedo funciona mejor cuando no tiene forma.
¿Los echamos todos al mar? ¿Los bombardeamos antes de que lleguen? ¿Miramos a otro lado mientras muere, que siempre es más cómodo? No, amiga, no, amigo. El que tiene otro tono de piel, el que habla distinto que tú, el que reza a otro Dios que no es el tuyo, no es tu enemigo. No lo es. Solo quiere lo mismo que tú: pan para comer, agua para beber, salud para sus hijos, educación, futuro. Nada más y nada menos. Si los miraras a los ojos y vieras en ellos tu reflejo, que es lo único que realmente se ve cuando miras de verdad a los ojos del otro, sea quien sea, comprenderías que son iguales a ti, que no quieren nada distinto a lo que tú deseas para los tuyos, y que los verdaderos enemigos no son ellos. Si es que hay enemigos, son quienes te encienden esas ideas, quienes te señalan al vecino como amenaza, para que no mires nunca hacia arriba, hacia donde se toman las decisiones que generan guerras, hambre y desigualdad. Y ahí es donde conviene mirar. Todo lo demás es ruido. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.